Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Se me escucha, se me ve bien ahí, ¿verdad? Para comprobar un poco si alguien me puede decir. Genial, gracias, Soledad. Bueno, cuéntenme de dónde me están escuchando, de qué país son. Así vamos haciendo un poquito de tiempo y se conectan las demás personas. Gracias, Mila. Les cuento que también estoy retransmitiendo el taller a través de Instagram, a través de Live y de YouTube. Así que en cualquiera de los dos canales pueden verlo. Quieren colocarme en el chat de dónde me están escuchando, de qué país son, qué interés tienen en el taller. Se me perdió la burbujita. Ok, acá me están escribiendo por privado. Si quieren pueden publicarlo en el modo de comunidad y lo pueden ver también las demás personas. Genial, de Argentina. Qué lindo. Tienen buen clima ahora. Bueno, hoy estamos reunidos para hablar sobre un tema muy especial que nos interesa a la comunidad, que hemos salido de casa, que por distintos motivos de Perú. Actualmente estoy en Madrid. Genial, gracias, Mila. Les comentaba de que hoy estamos reunidos para hablar sobre la emigración y las festividades y todas estas emociones, este complejo repertorio de duelo que se activa en estas fechas. Y creo que es muy importante que comencemos a trabajar en herramientas prácticas para poder validar todas estas emociones, todos estos pensamientos, todo esto que se acompaña del duelo migratorio. Así que antes que nada vamos a hablar sobre qué es el duelo migratorio. No sé si alguien lo había oído hablar anteriormente o no. A ver si cambia. Ok. Entonces, el duelo migratorio es un conjunto de reacciones emocionales y psicológicas que tenemos al tomar la decisión de salir de nuestro país, al emigrar, que atraviesa cualquier persona. Y lo más importante de esto es que es una reestructuración a nivel de identidad, porque cambian muchísimas cosas que hacen parte de nuestra personalidad, como lo es la lengua, la cultura, el contacto con el grupo étnico, e incluso nuestra profesión. Todas estas pérdidas van a generar un duelo, porque obviamente en ese país en el que estábamos, en el país de origen, teníamos toda esta zona de confort, toda esta construcción de lo que nos venía dado. Y en el país al que vamos a emigrar vamos a tener que, por así decir, ganárnosla o trabajar para estar en ese mismo estatus. ¿Y que supone toda esta pérdida que al principio la teníamos? Entonces, tiene varias características este duelo migratorio. La primera es de que es parcial y recurrente, produce estos cambios de identidad, se vive con sentimientos de ambivalencia, puedo estar muy feliz, pero al mismo tiempo puedo estar muy triste, puedo tener enojo y puedo estar satisfecha con la decisión que tomé. Hay una regresión, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Son duelos múltiples, son 7 tipos de duelo incluso que vamos a ir nombrándolos uno por uno y hay fases. Como en todo duelo tenemos una fase de negación, de aceptación, de negociación. Vamos a ir transitándolas en la medida que lo elaboramos. Eso es muy importante.
Entonces, la decisión de emigrar sabemos que no es fácil y que implica muchas renuncias a nivel personal, individual, familiar. Todos sabemos lo que nos ha costado tomar esa decisión, qué acontecimientos importantes nos vamos a perder de nuestra familia. Por ejemplo, yo tengo muchas sobrinas pequeñas y sobrinos y me estoy perdiendo verlos crecer, me estoy perdiendo sus cumpleañitos, me estoy perdiendo un montón de celebraciones familiares que se viven como una pérdida y es muy distinto a cuando tenemos por esto la característica de que es parcial y recurrente. Es muy distinto cuando hay una pérdida real, porque nosotros es parcial porque está, sigue estando ahí, solo que nosotros no estamos presentes. Entonces eso lleva a un repertorio de emociones muy complejas que en ciertas fechas se nos hace muy difícil de transitar. Aceptar todo eso a nivel racional a veces es posible y podemos hacer como esta elaboración en la que hacemos esta lista de pros y de contras de por qué estamos en este país y por qué nos tenemos que quedar y por qué elegimos esta vida, pero a nivel emocional es un poquito más difícil porque las emociones no las controlamos, simplemente están ahí, no las podemos elegir, no podemos activarlas y desactivarlas, por así decir, a nuestro antojo, sino que van visitándonos en la medida que acontecen todas estas situaciones y por eso tenemos que elaborarlas y poder entender un poco qué es lo que nos ocurre con el duelo migratorio. Lo primero que quiero decirles es que no es algo patológico, no es algo que tenemos que medicalizar ni tratarlo como un trastorno ni como una enfermedad, sino que es un proceso normal. Incluso está muy relacionado al estrés. Es una reacción natural de nuestro cuerpo porque estamos tomando una decisión. Esto nos va a estresar, nos va a generar una serie de reacciones emocionales, pero no tenemos que preocuparnos y atenderlo desde el lado del estigma o desde el lado de la enfermedad, sino más bien acompañarlo a través de la promoción, prevención de la salud y no banalizar estos síntomas. No es que también hay que dejarlos de un lado y ignorarlos por completo porque esto nos complicaría, nos haría vivir un duelo complicado y que esto sí que ya tenemos que buscar un acompañamiento, se hace un complejo un poquito más elaborado y necesitamos la ayuda profesional. Va a ser este proceso muy íntimo y depende las circunstancias, las herramientas que tenga la persona, cómo lo va a elaborar, pero va a tener como esta tarea de enfrentarse a que sí, tiene que vivir un duelo y no solo lo vive esa persona, sino que lo va a vivir las personas también a las que dejamos, que esto es como el duelo invisible. Muchas veces nos centramos en el duelo migratorio de las personas que emigramos, pero la familia vive una pérdida. La familia, los seres queridos, los amigos también viven una pérdida de nuestra ausencia, de la cotidianidad, y eso también nos alimenta nuestro propio duelo, ¿no? Porque cuando tenemos contacto con nuestros seres queridos, muchas veces está esta llamada de reclamo, esta llamada de un poco extrañeza o comentarios que pueden hacer que a nosotros nos reactive estas emociones. Hasta aquí espero que se me vaya entendiendo. Si tienen alguna pregunta me la pueden ir dejando en el chat para que podamos hacerlo un poquito más interactivo. Entonces, como les decía, los duelos migratorios tienen 7 tipos de duelos. Tenemos el duelo por la familia, la lengua, la cultura, el estatus social, la tierra, el clima, todo lo que supone de nuestro lugar de origen, el grupo étnico y riesgo de viaje en general son para migraciones forzadas, migraciones que se han hecho en vulnerabilidades un poquito más extremas. Son todos estos casos que vemos en las noticias de personas que arriesgan su vida, que se meten en una patera, que no tienen los medios, que no tienen papeles. Sería como un duelo un poquito más complicado. Entonces, este lo vamos a dejar en pausa y nos vamos a centrar en los otros. ¿Sí? El duelo a nivel de la familia y los amigos es quizá el duelo más difícil de llegar, porque si, por ejemplo, dejamos a padres mayores, abuelos o hijitos
pequeños que no pudimos llevarlos por algún motivo, vamos a tener esta falta de apoyo, de contención, esa solidez, esa confianza que brinda la familia y va a ser como lo más complicado, lo que se vive como pérdida día a día. El segundo tipo de duelo, que es un poquito más difícil, es el lenguaje. Cuando emigramos a un país donde no tenemos esta lengua materna, obviamente que adquirir y poder estar en el nivel en el que podemos comunicarnos en esa nueva lengua nos supone un gran esfuerzo, disciplina, sacrificio, y eso nos afecta en muchísimos momentos porque va a ser un obstáculo para nuestra integración a la cultura. Si estuviéramos en el mismo idioma, incluso en el castellano, aquí en España tenemos distintas palabras, distintos conceptos, hay distintos tipos de dialecto, entonces ni hablando el mismo castellano es tan fácil esa integración a nivel de lengua, ni hablar si estamos hablando de otro tipo de idioma. En cuanto a la cultura, cuanto más lejos esté ese país, más va a ser complicada la integración, nos va a suponer un desafío, porque vamos a tener distintas costumbres, tradiciones, valores, visión de vida completamente distinta y el conocer estas nuevas formas de cultura y de cómo ven al mundo va a hacer que nosotros poco a poco podamos ir asimilándolas, pero lo importante es que siempre lo hagamos desde esta concepción de respeto y de estar abierto a cómo lo viven y cómo lo expresan las demás personas, porque a veces se da en este punto de mi cultura es mejor que la del país a donde migro, esto es distinto en mi país y es mucho mejor. Es como una especie de rechazo y negación a la cultura en la que estoy por emigrar, por una creencia, por un pensamiento de que esto puede ser vivido como una traición, como un rechazo a nuestra propia cultura, como una amenaza. Y por el otro lado, tenemos todo lo contrario, que es cuando rechazo todo lo de mi país de origen, hago como si eso no existiera o como si estuviera muy equivocado y asimilo todo lo de la nueva cultura, perdiéndome en esta nueva forma de vivir y eso hace que pierda contacto con lo que fui, con mi identidad que es tan importante para el ser humano. Entonces no es ni un polo ni en el otro. En cuanto a la tierra, vamos a duelar todo lo que es el paisaje, todo lo que entra en nuestros sentidos es muy importante porque permanece grabado en nuestra mente. Y estas sensaciones que son agradables para nosotros, como, no sé, por ejemplo, en lugares donde hay clima tropical y de pronto emigramos a un lugar donde hay mucho frío, los olores de ese lugar, el día a día, ¿no? Cómo está configurada la ciudad donde vivimos, va a hacer que también lo extrañemos cuando estemos en ese nuevo país de acogida. El estatus social es muy importante y esto creo que es algo que afecta muchísimo a las personas. Generalmente las personas que emigran son jóvenes. En cierto punto, las migraciones que se hacen a través de un proyecto vienen con una profesión, vienen con un estatus a nivel social y muchas veces se encuentran con la burocracia, con problemas para ejercer, con problemas para poder estar al mismo nivel social que en el país de origen. Entonces esto también se vive como un rechazo del país de acogida, lo viven como una especie de herida, de traición, se sienten con esta ambivalencia constante de que me fui a ese lugar, aposté todo y ahora no estoy siendo retribuido. ¿Sí? Entonces es muy difícil este estatus social y la pérdida y cómo vamos nuevamente asimilando que tenemos que construirnos desde cero. En la profesión de psicología sucede un poco esto, ¿no? Hay una comunidad muy grande de psicólogos que están aquí en España, que tienen problemas para ejercer y obviamente esa pérdida del estatus social que supone hace que las personas vivan un duelo un poco más elaborado que otra persona que puede homologar su título y estar trabajando sin problemas en el mismo país. Todo esto va a suponer que se complique, no que se patologice o que sea algo, un proceso negativo para nosotros y que lo tengamos que sí o sí trabajar
con una persona especialista en duelo migratorio, en un proceso psicoterapéutico, pero sí que se va a complicar para que podamos afrontarlo de otra forma, si estamos perdiendo ese estatus social. Ni hablar del grupo étnico al que pertenecemos. Muchas veces tenemos, no muchas veces, sino que en general es algo que es así, el grupo de pertenencia donde nosotros pertenecemos, que es esta comunidad que tiene una lengua, una cultura, una historia, puede ser de compartir similitudes a nivel físico o compartir ciertas tradiciones, lo que sea referente a nuestra cultura, hace que tengamos este sentido de pertenecer a ese lugar. Y cuando de pronto emigramos a un país donde es completamente distinto todo, y si, por ejemplo, me voy a un país nórdico, donde son todos muy rubios y tienen como todos estos rasgos de las personas nórdicas, voy a sentir como ese sentimiento de no pertenecer al grupo y también va a ser algo que voy a tener que elaborar. Y por último decíamos los riesgos para la integridad física, que son en los casos donde hay extrema pobreza, falta de oportunidades y hay una decisión de hacerlo de forma forzada, casi que la persona se ve forzada a emigrar y no detrás de un proyecto y de una elección, entonces sí que este tipo de duelo sí genera un poquito más de complicaciones y puede derivar en el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un duelo migratorio que se complicó y que genera un cuadro de estrés crónico con sintomatologías muy diversas, desde depresión, ansiedad y problemas de insomnio, que esto sí se tiene que trabajar en terapia y con un proceso más en equipo, con un médico de cabecera, con un soporte y un apoyo social, etcétera. Hasta aquí me van escuchando, se va entendiendo todo. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su manito. Quiero volver al punto de qué es parcial, recurrente y por qué nos genera esta ambivalencia y esta regresión. Sí, como decíamos que era parcial porque no era un duelo por separación, sino por la pérdida de esos familiares que no desaparecen pero siguen estando ahí, y es recurrente porque en estas fechas se tiende a activar cuando hablamos con nuestra familia, cuando escuchamos alguna música típica, comemos algún plato típico, ni hablar de las fiestas, se reaviva todo este duelo. Pero hay algo muy importante que no lo pudimos hablar recién, que es la regresión. ¿Qué pasa con la regresión y por qué está relacionado a aspectos infantiles? Porque generalmente acá se da como una situación muy compleja en donde la persona que migra se siente en pérdida y siente que tiene que aprender ciertas reglas, ciertas formas de relacionarse de nuevo. Entonces esto hace que regrese a su etapa más infantil, por así decir, y puede, no se da en todas las personas, pero puede que adopte una figura de buscar apoyo a través de alguna persona que haya conocido, que la adopte como un padre, por así decir, como una madre, y que frente a estas personas tome una posición sumisa, una posición de, por así decir, apoyo, de ayuda, de querer ese cuidado que nos proveen los padres en ese momento. Entonces, por eso es que se habla de esta regresión y está muy relacionado a todos estos temas infantiles porque está condicionado a lo que vivimos en la infancia, en el lugar donde vivimos, las tradiciones, los olores, los paisajes. Entonces, es muy frecuente que se haga una regresión a una etapa anterior de la persona. También vamos a tener mecanismos de defensa, que los más importantes son la negación y la proyección. Se encuentran a muchas personas que dicen de que el duelo migratorio no les afecta, que no se sienten representados con esto que estamos hablando, que no les ha ocurrido en ningún momento y que eso les pasa a las demás personas, que les pasa a los de afuera. Y esto mismo hace que no podamos elaborar el duelo y que entremos en una desconexión, como en una especie de despersonalización con nuestras propias emociones. Pero no nos olvidemos que estos mecanismos de defensa son justamente formas de afrontar el sufrimiento humano. Así que si en el caso que identifiquen que tienen estos mecanismos,
La idea es poco a poco ir contactando con esas emociones. Eso era algo que me había faltado comentarles. Entonces, dijimos que iba por fases. Este tipo de duelos, como todos los duelos, cursa con fases que pueden ser la negación, la ira, la aceptación, la tristeza, la restitución, la ira, de nuevo, la aceptación y así sucesivamente. ¿Por qué las fui nombrando alternas? Porque no es que es un proceso lineal y continuo, sino que muchas veces puedo estar en aceptación y luego de nuevo en ira. Puedo estar en muchos meses tristeza, ira profunda y luego aceptación. Se va dando de acuerdo a las características de la persona que tiene en ese país y a las herramientas con las que pudo hacerse durante su proceso migratorio. ¿Sí? Vamos a ir nombrando poco a poco los tipos de actitudes frente a estas fases de duelo para ver si las pueden ir identificando un poquito más, pero desde ya que va a ir como una montaña rusa. En ningún momento siempre es lineal y nunca que siga un orden, sino que se va dando en el contexto, en la situación en la que la persona se encuentra. La negación es cuando la persona no acepta su realidad, no acepta el cambio, no lo quiere ver, tanto niega puede negar el duelo migratorio como niega sus propias emociones. Y puede coincidir con la etapa del enamoramiento, cuando recién nos mudamos a este país y todo nos parece hermoso, estamos completamente enamorados, activando esta faceta de curiosidad, de adoptar, de asimilar todo lo nuevo y claro que ahí no estamos viendo como el panorama completo. Después tenemos esta resistencia donde hay una protesta, una queja interna de todo lo que nos supone este cambio, de todo lo que nos costó, de lo que está ocasionando a nuestro alrededor. Pueden aparecer sentimientos de tristeza y de culpa por lo que les está sucediendo a las personas de nuestro país de origen, si están extrañando, si tienen algún problema, si hay algún caso de enfermedad, alguna complicación y no pudimos estar ahí. Es un momento clave en el que se va a activar todo este duelo. La aceptación sería cuando podemos aceptar la pérdida de lo que nos ocasiona no estar presente en nuestro país de origen, pero también aceptamos las ganancias que nos está dando este nuevo país de acogida. Entonces hacemos como una especie de balance. Esto me sirve, esto no me sirve, y voy trabajando en esa aceptación. La restitución, que también puede ser como la negociación, es un poco la reconciliación de lo que dejé atrás para tomar esto nuevo. Si es como la negociación misma que hacemos con la aceptación. La ira va a ser el enojo por nuestro país, también puede ser, ¿no? Porque este país no nos dio las oportunidades para crecer, no nos dio las oportunidades para estar mejor económicamente y por eso me enojo con mi país de origen o me enojo con el país de acogida porque no me estoy sintiendo cómoda, porque la emigración está siendo muy difícil o con las personas a mi alrededor, ¿sí? Puede ser cualquier persona un poco el objeto de ira. Y la tristeza es cuando la persona extraña mucho lo dejado y ve todo negativo a su alrededor. Y acá puede ocurrir muchas veces el retorno. Vuelvo a mi país de origen porque no me adapté. O puede que sea una etapa de tristeza transitoria que se active en estas celebraciones, en estos momentos hitos. Entonces, acá les pongo como una imagen y con quién se identifican en las fiestas. ¿Con el Grinch de Navidad o con esta persona que está súper entusiasmada y quiere celebrarla? En general, la comunidad emigrada suele representarse a través del Grinch al principio. ¿Sí? Luego, si vamos elaborando el duelo, vamos haciendo ese balance, esa negociación. Pero al principio suelen ser como el Grinch de la Navidad porque todo nos cuesta, porque vemos como toda esta pérdida, toda esta sensación de tristeza y de nostalgia que se reactiva. Y la pregunta, y por qué estamos acá, es, ¿creen que se puede vivir las fiestas en calma?
Yo creo que sí, por eso es un poco la curiosidad de que estemos aquí, ¿no? Entonces, siguiendo con esta situación de la festividad, ¿qué va a pasar en esta época decembrina? Se va a reactivar nuestro duelo migratorio. Como decía al inicio, al ser un duelo parcial, va a estar activándose en cada etapa de celebración. Todos estos momentos son fechas claves donde se van a acentuar nuestras emociones de tristeza, de nostalgia, de extrañeza. Va a haber una resistencia cultural, puede haber negación y puede haber aislamiento. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero la resistencia cultural puede darse en esta comparativa de cómo son las celebraciones en mi país de origen y cómo son en el país de acogida, hacer esa comparación y no querer hacer esa asimilación de la cultura, la sensación de soledad debido a la distancia de la familia, el ver que toda la familia se está reuniendo, que nosotros estamos en otro lugar, el empezar a tomar el primer contacto con las tradiciones de la nueva cultura y que nos parezcan completamente raras, desde la comida, la decoración, la forma de festejarlo, por ejemplo. Hay personas que festejan el 25 en vez del 24, que en mi país y en varios de Latinoamérica festejamos el 24 en la noche. Aquí hay muchos lugares que festejan el 25. Hay en otros países que festejan triple fiesta, digamos, Navidad, Reyes Magos, Año Nuevo, todas estas celebraciones que son tan distintas y que tenemos que aprender y al principio nos suponen un gran esfuerzo. La negación, que dijimos que la negación y la proyección son estos mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos sufriendo, cuando algo nos está causando daño. Entonces, perfectamente nos puede pasar de que proyectemos todas estas emociones que estamos viviendo y que las neguemos como forma de poder transitarlas de una forma más tranquila, más en calma, pero sabemos que la evitación y la negación no hace más que esconder todo bajo la alfombra y que en algún momento lo vamos a tener que trabajar. El aislamiento es cuando no puedo unirme a nada de la cultura del país de acogida y me siento que estoy completamente sola, incluso me aíslo porque no veo ninguna alternativa para celebrar. Es tanta la tristeza y la pérdida que me ocasiona estas nuevas fiestas que empiezo a aislarme en mi burbuja y no puedo celebrar. Esto ocurre ¿por qué? Porque las fiestas son estas fechas, estos momentos donde toda la familia se reúne. Por, no sé, en mi familia, por pase lo que pase, o sea, si estamos todos lejos, las fiestas, las navidades son la época donde tengamos la relación que tengamos, sea el tiempo que no nos veamos, todos fingimos ser una familia normal, compartimos la cena y podemos celebrarlo. ¿Y qué pasa con esto? Tiene lo malo y lo bueno, ¿sí? Por un lado estoy, a veces me siento feliz de perderme las navidades, a veces me siento triste. No, mentira. Pero tiene lo malo, por así decir, porque la familia nos otorga el sentido de pertenencia, el pertenecer a una familia, un tipo de cultura, un tipo de tradición, de celebración, cada familia, o sea, ni hablar que cada cultura tiene su propia forma de celebrarlo, pero en cada familia se celebra distinto la Navidad. Se comen cosas distintas, se hacen rituales distintos y todo eso lo perdemos. Y como va a suponer esa pérdida, va a reactivar ese duelo migratorio. Y va a depender de los años que tengamos afuera y de las herramientas y cómo vaya elaborando mi duelo antes de esas fechas, cómo las voy a transitar. Esto no quiere decir de que a más años voy a tener menos dolor por pasar las fiestas lejos o a mayor elaboración del duelo voy a sentir menos dolor, menos extrañeza. No funciona así. Lo que tenemos que aprender es de que se pueden vivir unas fiestas en calma, transitando emociones de nostalgia, de extrañeza, porque no son contrarias una de otra. Digamos, esto es lo que nos causa mucho daño a nivel salud mental, que pensemos que si estamos tristes no podemos tener un momento de felicidad o que si estamos extrañando demasiado no podemos celebrar, porque eso es lo que nos deja en esta como dicotomía de no ver todo lo que hay en el medio, todo lo que podemos disfrutar y construir.
Y esto tiene que ver mucho con el proceso de aculturación, ¿sí? Y tenemos distintas actitudes frente a la aculturación. Un poco para que nosotros podamos superar ese duelo migratorio y para que podamos adaptarnos a ese país de acogida, va a ser como empecemos a integrar esa cultura de la que empezamos a formar parte. Y tenemos 4 actitudes y vamos a ver cuál es la correcta, ¿sí? La primera es la asimilación, que es cuando la persona quiere hacer las costumbres y las tradiciones de ese país como suyas y veo a mi propia cultura como una amenaza, como un límite, como un impedimento a mi adaptación. Entonces la descarto. La segunda va a ser la separación, que es cuando la persona quiere mantener como de lugar su propia cultura y evitar el contacto con la nueva. Entonces va a ver como una amenaza la cultura de su país de acogida para su propia cultura, entonces la va a separar, no va a integrar absolutamente nada. Todo lo nuevo lo rechaza. La marginación ocurre cuando hay un alejamiento de la propia cultura, pero también un rechazo hacia la cultura de la sociedad que lo acoge. Entonces no me quedo ni con la cultura propia ni con la otra y veo como amenaza a la cultura del destino. Y para no quedarme en el medio, en el limbo, directamente rechazo las dos. Y la actitud correcta y la que nos va a llevar a hacer un buen proceso de duelo migratorio va a ser la integración, que es cuando se quiere mantener la cultura propia, pero también se interesa por tener un vínculo, una interacción con el lugar a donde estamos emigrando y donde vamos a residir. Entonces hacemos ahí esa negociación y ese balance del que tanto hablamos en estas fases del duelo. Todo va a estar relacionado, en definitiva. Cuénteme un poco si tienen alguna duda, si se va entendiendo. Si no hay preguntas, continuamos. Entonces acá les hacía la pregunta anticipada si era posible vivir las fiestas en calma, lejos de nuestro país. Claro que es posible siempre y cuando tengamos estas estrategias y estos recursos para transitarlas. ¿Y cuáles van a ser estas estrategias y estos recursos? Bueno, vamos a empezar con la parte práctica del taller. La primera, que es una de mis favoritas, es la práctica de mindfulness. Gracias al mindfulness, a mí me da la sensación en mi proceso de migración que cuando estamos atravesando ese duelo migratorio, cuando estamos sumidos en todo este proyecto de adaptarnos y de poder sobrevivir a ese país a donde hemos elegido vivir, vivimos como en una especie de piloto automático o estamos como en este modo supervivencia y nos olvidamos de conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones, con lo que nos está ocurriendo y por eso es que a veces caemos en estos mecanismos de negación absoluta o de proyección, porque no sabemos muy bien qué estamos sintiendo. Y el mindfulness, como siempre, puede ser ese espacio, ese lugar seguro para que podamos contactar con eso que está ocurriendo en nuestro cuerpo, aceptándolo sin juzgar, que es como una de las claves de las actitudes de mindfulness, para que podamos poco a poco ir transitando y elaborando todo ese complejo repertorio de emociones que vamos encontrándonos, ¿sí? ¿Cómo puedo practicar mindfulness? Bueno, pueden ser meditaciones cortitas, podemos poner alguna meditación en YouTube, en Spotify. Hoy en día hay millones de lugares para buscar meditaciones. Podemos hacer respiraciones, podemos hacer prácticas informales. Se puede practicar mindfulness simplemente tomando agua. Si me tomo una pausa, observo, incluso si fuese una bebida, un café, una infusión, puedo saborearla, puedo ver los olores. Esto es practicar mindfulness, detenernos en el presente, focalizar nuestra atención y darle la bienvenida a todo lo que va aconteciendo a través de nuestros sentidos y a través de nuestro mundo interno. ¿Qué ocurre a nivel emocional? ¿Qué ocurre a nivel de pensamientos? Una práctica poco a poco que la vamos haciendo. Mi segunda estrategia favorita para reconocer y validar las emociones es el journaling.
los diarios emocionales, donde vamos pudiendo expresar todo lo que ocurre a nivel mental. Es una excelente estrategia de autoconocimiento y de introspección y es gratuita. Esto es lo mejor de todo, que estas dos prácticas son completamente gratuitas y están al alcance de todas las personas. Podemos ir registrando cómo nos sentimos, qué ocurre en estas fechas. Hay incluso dos o tres preguntas gatillo que podemos apuntar para hacernos, que es qué son las fiestas para mí, digamos, qué son las Navidades, los años nuevos, qué significan, para tener en claro cómo las vamos a elaborar, ¿sí? ¿Qué siento a nivel emocional? ¿Qué pasa por mi mente? Podemos ir haciéndonos preguntas y podemos ir registrando todo. Y lo magnífico de la escritura terapéutica es de que nos interpela, porque hace que nosotros plasmemos todo lo que estamos pensando en un papel y cuando tenemos esta distancia emocional y vemos toda esa proyección sobre algo concreto, porque si estamos solo en la esfera del pensamiento, muchas veces ahí nos enrollamos, caemos en rumiaciones, en círculos viciosos, pero cuando lo estoy viendo en el papel, puedo identificar. Quizá estoy dramatizando un poco, quizá esto no es tan así, bueno, no estoy tan sola, tengo a tal y tal círculo íntimo. Voy pudiendo poner un poco más de distancia en esto que voy notando, que voy escribiendo. ¿Sí? Luego tenemos la segunda estrategia, que es la conexión en la comunidad. Esto es muy importante y creo que a mí como persona emigrada me fue muy útil conectar con personas que están transitando lo que uno está transitando, ¿sí? Ya sea que nos coloquemos en grupos de Facebook, que hay muchísimos, podemos poner latinos en el país donde estemos, latinos en España, argentinos en España, mexicanos en París, lo que sea. Podemos poner qué nacionalidad tenemos y en qué país residimos y vamos a encontrar seguramente un grupo de personas conectadas que están viviendo lo mismo que nosotros y que podemos hacer esa red. Y hay muchos grupos que también se encargan de hacer reuniones, de hacer juntadas, para las celebraciones de fin de año, de Navidad, de, no sé, partidos, cosas simbólicas del país, se unen y son un apoyo muy rico a nivel cultural. También tenemos aplicaciones como estas de Meetup, la aplicación de Bumble, el modo amistad, también podemos buscar ahí por país. Hoy en día la tecnología está súper a nuestro favor y son muy útiles para poder acompañarnos en este proceso de conectarnos en la comunidad. Esto sería a través de lo que es online, en línea. Ni hablar si quisiéramos conectarnos con personas a nivel social, pero que sean de ese país, podemos anotarnos a clases de cerámica, clases de dibujo, gimnasio, cualquier actividad que nos permita conectar con personas locales, con personas que estén presentes ahí. Los siguientes son estos eventos comunitarios, que puede ser a través de ir a mercadillos navideños, las fiestas del pueblo, las fiestas locales. Por ejemplo, a mí me pasó de que estaba como media desconectada de cómo celebraban las Navidades aquí en el lugar donde estoy. Y gracias a estos mercadillos navideños, a todas estas fiestas, más o menos me voy interiorizando cómo son las celebraciones, cómo se festeja la Navidad, qué se come, qué se bebe, cuáles son los rituales, las personas que participan alrededor de todo esto. Entonces siempre se hace, en todos lados se hacen estos mercadillos, estas fiestas locales donde podemos empaparnos un poco más de esa cultura. La siguiente estrategia va referida a las nuevas tradiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a trabajar no solo en hacer ese proceso de negociación con la cultura propia y la cultura ajena, sino en nuestros rituales personales y que es muy importante que empecemos a crearlos. ¿Cómo te gustaría festejar la Navidad a ti? ¿Qué sería una linda Navidad? ¿Qué ingredientes tendría que tener? ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿Cómo sería tu Navidad ideal? ¿Qué decoración pondrías? ¿Qué comida harías? ¿Cómo podés hacer una especie de ritual propio que se repita año a año y que lo lleves a donde vayas? No importa en dónde estés, sino que ya sea tu marca personal.
Eso es algo muy lindo que podemos hacer por nosotros mismos. Y las celebraciones interculturales va referido a que podamos unir, como les decía, este proceso de negociación y de aceptación. Podemos unir las formas de celebrarlo de nuestro país de origen con el país de acogida y podemos hacer una nueva fiesta con todos estos ingredientes, ¿sí? Por ejemplo, tengo una persona que es emigrada y que festeja siempre la Navidad el 24, pero en el país a donde emigró se festeja el 25. Entonces, como una forma de unir y de negociar estas dos culturas, el 24 lo celebra en casa, con su ritual, con sus propias reglas, pero el 25 lo celebra con amigos y haciendo un poquito más de tradición de local, tradición de ese lugar, ¿sí? Entonces, hacer como esa interconexión cultural y empaparse de todas estas formas de celebrar la nueva. Y por último, recursos de apoyo. Buscar especialistas en duelo migratorio, en todos estos síndromes de estrés, de ansiedad. El estrés sería como el síndrome de Ulises, ¿no? Cuando ocurre el estrés crónico propio de un duelo migratorio complicado, pueden ocurrir también emociones como la incertidumbre, la ansiedad, la depresión, la tristeza, que pueden acompañarse a través de un proceso terapéutico. Y también podemos buscar apoyo en organizaciones, en podcasts, podemos apoyarnos de libros, podemos apoyarnos de estrategias, podemos hacer talleres, como hoy, talleres de duelo migratorio, talleres de, no sé, conocer nuevas personas. Hay muchas cosas hoy en día y en el Internet de las cuales nos podemos apoyar y trabajar para que podamos unir todas estas características que compartimos con las personas, ¿sí? Recordemos que si tenemos un grupo de personas que comparten y que tienen similitudes en lo que estamos atravesando, vamos a generar un sentido de pertenencia mayor y vamos a poder transitar de una forma más acompañada o más compasiva eso que estamos viviendo. Les quise dejar unos libros que recomiendo. Este libro de Ni de aquí ni de allá es de una psicóloga que también es emigrada y que comenta un poco todo lo que es el duelo migratorio y el proceso de adaptación. José Bachotegui es un autor, un psiquiatra de Barcelona que es especialista en lo que es el duelo migratorio y tiene múltiples libros, pero este de la inteligencia migratoria me pareció como el que generalmente recopila todo lo que estuvimos hablando hoy en día y del cual me basé en varios conceptos. Y después tenemos Sobre el duelo y el dolor, que es un libro en general sobre todos los tipos de duelo y cómo los podemos afrontar y con qué recursos y con qué estrategias podemos transitar cada una de estas fases que estuvimos hablando: aceptación, tristeza, ira, enojo. Estos serían los libros recomendados. Y como una parte de plus, les quise dejar la parte de testimonios de personas que han sido emigradas y que me dejaron un mensajito. Hice un formulario en Google y estuve recopilando experiencias de personas emigradas que conocía y dejaron unos mensajitos que les quise compartir de qué herramientas o recursos les ayudaron a vivir las fiestas con mayor disfrute, la actitud y el espíritu para festejar. Fueron como dos que se repetían bastante: el aceptar nuevas invitaciones, aceptar que las fiestas son distintas, en tratar de no engancharse en lo que falta, en la pérdida, sino abrirse a lo nuevo y hacer como ese proceso de negociación, validar las emociones propias, las de la familia, darse tiempo para expresarlas, mantener las costumbres, pero también estar abierto a adoptar nuevas experiencias y nuevas formas de celebrar. Estos serían los recursos que estas personas emigradas creen que les propició que pudieran disfrutar unas fiestas con un poco más de calma. Y la siguiente pregunta es: ¿qué palabras le dirías a una persona emigrada que está viviendo su primera fiesta lejos de casa? Entonces tenemos estos tres testimonios. Relativizar: esta es una capacidad que tenemos los seres humanos, que es darle la importancia que queremos a las cosas,
a las que nos vamos enfrentando día a día, ¿no? Entonces, es una fiesta diferente, no tiene por qué ser ni buena ni mala, permitirse construir una nueva forma de vivirla, de conservar estos rituales y adoptar estos nuevos. Por aquí también un testimonio de si no tienen en este momento ninguna persona para con quien se sientan cómodos para pasarla, mimarse a uno mismo, pedirse una comida rica, hacerse una comida, pedirle a los familiares lo que necesitamos, si es una llamada, si es un mensajito, si es más tiempo, pedirlo con tiempo para que esté presente. Y si estamos tristes, recordar que es parte normal de este proceso de duelo y que pasará. Y por el otro lado es un mensaje muy positivo que me encantó, que es cuánto sacrificio tuvimos que hacer para estar aquí hoy. Entonces celebremos con las personas que ahora forman parte de nuestra vida, que nos acompañan en este momento y recordemos con cariño a nuestros seres queridos que seguramente estarán muy orgullosos de nosotros, estemos donde estemos. Llegó la parte de las preguntas sobre esto que estuvimos conversando, que van a ser unos minutitos, pero quería dejar este espacio abierto por si hay alguna persona que quisiera compartir, comentar, expresar.